Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Vienen ya las épocas de graduaciones. Y en esta época de graduaciones hay que tener mucho cuidado con todo el manejo que se debe hacer de los permisos, del alcohol, porque evidentemente con los permisos y con el manejo del alcohol, de lo que estoy hablando es de las graduaciones de los chicos mayores. Porque de pronto vamos a la graduación cuando alguno de nuestros hijos es el involucrado en este esquema de las graduaciones, pero evidentemente pues van hermanos. Y como es la graduación de alguno de los hijos, se vuelve muy tentador empezar a permitir que hermanos que no tienen edades para ese tipo de fiestas se queden. Y se quedan más tiempo que los papás. Y de pronto hay un poco este asunto de la gran tentación de la exposición al alcohol por parte de los hermanos menores. Y el hermano mayor muchas veces intercede y dice: ay, déjalo, ma, déjalo, pa, no pasa nada, yo me estoy pendiente. Y pareciera que, como la graduación es un momento único, se crea este clima del evento único y, por lo tanto, hay esta sensación de como nunca va a volver a pasar, entonces nos podemos dar chances y aparece la frasecita de más vale pedir perdón que pedir permiso. Evalúen bien el tema de dejar a los hermanos menores. La realidad es que una fiesta en la que incluso el hermano menor está teniendo una primera experiencia no requiere quedarse más tiempo. Ya está viviendo la experiencia, tendrá su propia ocasión cuando sea su graduación y, por lo tanto, el hecho de que los padres ya se vayan no requeriría que dejáramos más tiempo a los hermanos en una situación en donde van a verse expuestos a circunstancias en la que los compañeros de los graduados pueden estar viviendo situaciones o escenas que los hermanos menores no tendrían por qué estar viendo. Así es que si es hora de que los papás se vayan, pues también es hora de que los hermanos menores se vayan. Y vigilemos quién va a recoger, cómo vamos a recoger al hijo que se está graduando, de forma que eso no vaya a terminar en una desgracia. Cuánto alcohol se favoreció, en qué condiciones estamos dejando al hijo graduado, porque si ya está viendo alcohol, recuerden que con el alcohol que se favoreció ya no va a haber una medida de cuánto se sigue tomando. Y hoy existe la post-fiesta y pareciera que tenemos mucho problema para poder decir hasta aquí se llegó. Y pregúntate qué quieres al respecto de esto. Cuando es temporada de graduaciones, ¿qué pasa con las graduaciones cuando no es tu hijo el que se gradúa, pero lo invita el amigo que es el graduado de otra escuela o es un año más grande, en fin, y lo invita a su graduación?
Delimita muy bien en qué consiste el permiso, cuánto tiempo va a estar en el permiso, y si el permiso consiste en estar el tiempo que van a estar los papás, y si el permiso va a ser hasta que los papás estén, o si el permiso va a ser durante todo el tiempo que el amigo permanezca en la graduación. Hay que considerar siempre qué pasa con la llevada y la traída. Hay muchos papás que dicen, bueno, pues que vaya y que permanezca en la graduación junto con el amigo, en el famoso after, ¿no? Está toda la graduación y aparte, después de la graduación, que se van a otro lado. Ese otro lado suele ser la casa de alguno de los amigos, en donde se hace ese after, o en algún bar, en algún antro, en algún otro lugar. Esos afters suelen ser muy complejos. Los papás ya no están y el consumo de alcohol es muy importante. Los chicos suelen pedir el permiso a ese after con mucha insistencia. Y lo que yo siempre les pregunto a los papás es, ¿por qué crees que hay tanta insistencia en el after? Porque es cuando más divertidos están, es cuando hay más atrevimiento, porque están más liberados por la cantidad de alcohol que ya consumieron, es porque se vuelven por lo mismo mucho más atrevidos y por lo tanto es cuando más expuestos están a peligros. Hay mucho riesgo. ¿Y qué quieres tú como padre, madre de familia de esos afters? ¿Por qué el disfrute de la graduación no es suficiente en términos de exposición al placer? ¿Qué quieres? Pregúntatelo tú a ti como padre de familia. ¿Por qué es tan necesaria la idea de extender la noche a una circunstancia en donde no hay el cuidado de ningún adulto que puede estar regulando la experiencia de lo placentero? Y si te detienes a pensarlo con mucho detenimiento, ¿quieres esa exposición? Se trata del nieto de la persona que me ayuda en casa y pues ya básicamente es un adicto al teléfono. Ahorita empezó a no querer ir a la escuela y tiene totalmente desconectado a todo el mundo, ¿no? Si le hablan, se enoja, si es para comer, se enoja, si para la escuela, se enoja. No quiso entrar a una actividad que lo habían inscrito, al fútbol. ¿A dónde pueden recurrir ellos para que les ayuden a tratar al niño? Son personas de bajos recursos. Esta es una característica de muchísimos chicos. No me dices la edad, pero entiendo que es un chico de mediana edad. La realidad es que no es que tengan que llevarlo a algún lugar, lo que tienen que hacer es quitarle el teléfono. A veces es un tema tan sencillo, pero que nos cuesta trabajo hacerlo. Hay que perderle el miedo al enojo de los chicos cuando tomamos una medida. La consecuencia es esa: quitar el teléfono y hacerle saber que al no tener un buen manejo del teléfono, el teléfono se desaparece y él en un principio evidentemente
va a subir la cantidad de enojo que él va a tener, pero el asunto es hasta que no vaya él haciendo las cosas esperadas, el teléfono no va a ir regresando a su poder. Y el esquema se genera mucho porque los papás, la familia, empieza, ¿y si hace tal cosa? ¿Y si entonces se va? ¿Y si entonces el enojo cobra estas dimensiones? Y es que se le va adjudicando un poder a los chicos a los que se les tiene que perder el miedo. El tema es cómo es que nosotros, sabiendo que tenemos la autoridad sobre el otro, le vamos adjudicando un poder tan grande a los chicos por la cantidad de enojo que ellos presentan. Es que no me lo va a querer dar, ¿no? Es que lo va a esconder. Bueno, ¿quién paga el celular? Le quitamos el internet, cancelamos el celular y de esa manera vamos generando una, digamos que escalada poco a poco para que él no tenga la condición de poder tener el celular. Si tiene un plan, bueno, vamos y cancelamos el plan, aunque eso nos implique seguirlo pagando, sin duda alguna, pero está primero la educación del chico. Entonces, cancelamos el plan y de esa manera, pues él solamente va a poder tener acceso en donde haya Wi-Fi. Y eso va a ir limitando las condiciones en esos contextos. Y vamos limitando el asunto de manera que él sea el que tenga que presentar los comportamientos que nosotros esperamos para que vaya teniendo acceso nuevamente a las circunstancias. Pero lo primero que necesitamos es perderle el miedo a aquello que fue ganando en él esta dependencia. Y por ahí es por donde necesitas. Si tuviéramos claro que los niños aprenden más por las reacciones que tenemos en lugar de los rollos mareadores que les echamos, tendríamos mucho más cuidado a la hora de responder ante las situaciones que se presentan. Porque en realidad cuando los niños están haciendo algo, si les dijéramos, ¿qué estás haciendo? A ver, deja de hacer eso. Te puedes lastimar. A ver, explícame. En lugar de, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Pero qué barbaridad? Pero esa reacción asusta. Lastima, los hace inseguros. Y ya lo que les vas a decir, ya no lo oyen. Y los niños se van volviendo muy inseguros, se quedan espantados. Y en muchas ocasiones preguntamos, bueno, pero si yo he estado a lo largo de su crecimiento con ellos, les he puesto atención, he hecho lo mejor que he podido, ¿por qué luego crecen inseguros? ¿O por qué nos dicen en las escuelas que ellos tienen baja autoestima? ¿Por qué? ¿Por qué si de verdad hacemos todo lo posible por ser papás presentes? Y es que sin querer, muchas veces estamos repitiendo patrones que se pudieron haber hecho con nosotros. Educamos desde lo frustrados que estamos. Y olvidamos que todo lo que los niños hacen, lo hacen por curiosos, porque exploran, porque están tratando de ver qué pasa si jalan la manguera, si se comen una canica, si meten esto en tal parte, si
los niños son exploradores. Y en ese contexto, en muchísimas ocasiones, los niños hacen cosas guiados por su imaginación. Y nuestra respuesta emocional, escandalosa, exagerada, de sorpresa, y a veces incluso, ¿por qué no?, de miedo, porque eso que están haciendo puede ser peligroso. Entonces, mucho de lo que necesitamos hacer es trabajar sobre los miedos que a nosotros nos produce el que se pueden lastimar. Y la realidad es que el grito suele ser una de las expresiones más comunes por parte de los padres. Y tenemos que aprender a regularlo. Y eso se regula sobre la marcha y en la práctica. Muchas veces escuchamos en nuestra infancia cosas como: es que nadie te va a querer así. Y pasa la vida, obviamente escuchándolo con frecuencia, de diferentes maneras, dicho con diferentes oraciones. ¿Quién te va a querer si te portas así? Es que después, ¿quién te va a querer si sigues con lo mismo? Lo hago por tu bien. Quiero que en la medida en la que pase el tiempo seas querida. Y cuando llegamos a la vida adulta, la pregunta se vuelve: ¿por qué siempre estás complaciendo a todos? Y a veces no entendemos cómo la relación está estrechamente de la mano de algo que continuamente se nos estuvo diciendo mientras crecíamos. Que para poder ser queridos tendríamos que haber seguido un molde. Normalmente aquello que de grandes estamos repitiendo viene de la mano de situaciones que fuimos aprendiendo de pequeños. Si trabajas en buscar esa relación, vas a poderle hacer un corte a ese hilo que une una cosa con otra. Muchas veces pasa también cuando constantemente escuchaste qué van a pensar los demás, ¿no? Cuando la interacción constante de alguno de tus padres venía relacionado con qué van a pensar los demás. Cuando tenías a alguno de tus padres muy interesado en los otros, qué te iban a decir. Y después se voltea, ¿no? Y de grande la pregunta es: ¿por qué te importa tanto lo que piensen los demás? Y otra vez viene de ese hilo conductor en donde consistentemente había ese cuidado alrededor de qué pensaban los otros. Y nunca lo pudiste cortar. Trata de buscar esas frases que hoy tienes muy metidas en la cabeza y de dónde vinieron, porque siempre estamos a tiempo de poder cortarlas. Así, ¿qué ideas irracionales rigen hoy tu vida? Audiocentro.